Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz, Mario Di Constanzo, muy prestigioso consultor financiero independiente. Mario, buen día, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo, muy buenos días. Un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. No sé cuántos idiomas hablas, Mario, pero yo te voy a pedir que hagas de traductor, porque luego yo de pronto ya no entiendo nada. Estoy hablando del caso de cuando la Auditoría Superior informó que el costo del cierre del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco fue de 331 mil millones de pesos. El presidente se enojó, dijo que tenían que rectificar ellos, no él, no su gobierno. Por la noche del mismo día, 14 horas después, la auditoría dijo, pues sí, nos equivocamos, pero seguramente es mucho menor el costo. Y luego llaman ahora al fiscal especializado, Agustín Caso Rafael, quien dice que lo que pasa es que son diferentes visiones para juzgar lo mismo. Tú ya entendiste y si no, tradúcenos. ¿Qué quiere decir y por qué dice que la conclusión de este asunto, del pago de los pasivos por la obra cancelada, podría durar hasta 26 años? O sea que dentro de 26 años nos vamos a enterar cuánto costó la cancelación. O tú dinos, a ver si le entendiste. Mira, Tradúcenos. sí, claro que sí, Ricardo. Mira, es relativamente sencillo de entender. En principio te diría que el auditor especial tiene razón, la Auditoría Superior de la Federación tiene razón en sus cálculos son correctos. Quien se equivoca en la visión, desde la propia visión, es el propio Ejecutivo Federal, es el presidente y el propio secretario de Hacienda. A ver, ¿qué dice la auditoría? Eso es lo que dice textualmente la auditoría. Dice que la auditoría procedió a calcular los costos económicos, financieros y legales de cancelar el proyecto. Y este costo lo divide en dos partes. Primero, lo que ya se pagó, es decir, lo que se pagó entre 2014 y 2018, desde que se empezó con el proyecto. Y esto equivale, o esto costó 163.540 millones. Sí. ¿De qué cómo los distribuye? 70.000 millones de costos no recuperables, es decir, de los ladrillos que se quedaron enterrados, vamos a llamarle así. Sí. De lo que costó la terminación anticipada de los contratos, es decir, Sí. las penalizaciones, de los cuales valúa en 7.629 millones de pesos, y luego los costos derivados del esquema de financiamiento. Y esto es muy importante, porque entre 2016 y 2017, el proyecto del aeropuerto emite bonos. ¿Qué es un bono? Pues es una promesa de pago. Emite bonos por 6.000 millones de dólares, y estos bonos los emite a vencerse, es decir, con una duración de 10 años al principio. Unos vencen en 2026, otros en 2027, y emite otras dos series de bonos, otros dos grupos de bonos a 30 años. Son los que vencen en 46 y en 47, es decir, 2046 y 2047. Estos bonos los emite por un valor de 6.000 millones de dólares. La fecha de cancelación en el 2019, de estos 6.000 millones de dólares, el gobierno recompra o prepaga aproximadamente 1.800 millones de dólares, que también los incluye el auditor como los costos no recuperables. Y si no son recuperables, porque ya se pagaron. Entonces, esto suma los 163.000 millones de pesos, pero dice, oigan, pero tienen pendientes por pagar el 70% de esos bonos que se emitieron. ¿Cuánto vale ese 70%? El auditor dice que vale, en términos redondos, 80.000 millones de pesos de los bonos que se emitieron, más los intereses que se generen. De hecho, el propio Arturo Herrera reconoce esta situación en un video que él publica en esa época, y Arturo Herrera reconoce que todavía hay en circulación 4.000
$30,200 millones por este concepto. Entonces, ¿qué dice el auditor? Pues lo vamos a tener que pagar. A lo mejor no lo va a tener que pagar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque se vencen después, pero es un costo que se va a tener que pagar. Y la diferencia viene que el gobierno asume como costo únicamente lo que desembolsó en el 2019 para cancelar. ¿Cuánto desembolsó? 70,000 millones de la inversión ejercida, digamos, de los ladrillos que se quedaron enterrados, más 34,000 millones aproximadamente de unos bonos o de unos certificados bursátiles de fibra E, que es los que tenían las Afores, no sé si te recordarás. Ya. Y eso es lo que toma como definición de costo el gobierno. ¿De cuánto reconoce el gobierno que costó cancelar Texcoco? Así es, el gobierno reconoce que costó 100,000 millones de pesos y la auditoría le dice, no, costó 331,000 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque existen costos pendientes por cubrir y existen costos que tú no consideraste dentro de los 100,000 millones de pesos. Mira, es un ejemplo muy ilustrativo. O sea, tú sí coincides, Mario, en que realmente cancelar Texcoco costó 331,000 millones de pesos. Absolutamente, desde un inicio coincido con esta estimación. Y te voy a decir un ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando? Que el gobierno está viendo las ramas del árbol y la Auditoría Superior de la Federación está viendo el tronco, las raíces pues donde estaba sembrado el árbol, ¿no? Me parece que solamente hay un solo costo, no es que haya dos visiones, y el costo es, pues tiré el árbol, ¿no? ¿Cuánto me costó? Pues no solamente me costó cortarle las ramas al árbol, como dice el Poder Ejecutivo o dice el presidente. Tirar el árbol me costó perder el tronco, quitar las raíces, etcétera, etcétera. Es decir, una visión completa es lo que está dando la auditoría, con algo muy razonable. ¿Cuánto te costó? Pues lo que dejaste enterrado en ladrillos, lo que pagaste de penalizaciones, más lo que vas a tener que seguir pagando. Y desafortunadamente vas a tener que seguir pagando pues por no tener nada. Esa es la cruda realidad y lo que pues seguramente le molesta mucho al presidente y al Poder Ejecutivo. Es decir, el costo no es lo que yo pagué para cancelarlo, el costo es lo que yo dejé enterrado, más, como te digo, lo que seguiré pagando porque emití estos bonos, emití esta deuda a plazo. Mira, guardando proporción, no son exactamente iguales, pero muchas veces platicamos del FOBAPROA, tú y yo, Ricardo, y del FOBAPROA, pues seguimos pagando pagarés que se emitieron, que emitió el gobierno. Es una cosa similar la parte de las obligaciones pendientes por cancelar, que el gobierno federal no reconoce. Finalmente, Mario, a ver, ya te pregunté por los números. Pero tú eres también un hombre con una visión humanista. Dime, ¿cómo describirías en palabras la cancelación de Texcoco? Bueno, lo describo como un capricho absurdo, un capricho que nos va a costar a todos los mexicanos y desafortunadamente vamos a pagar por algo que no vamos a tener y estamos pagando por algo que no va a servir, desgraciadamente. Porque si todavía decimos... ¿Te refieres a Santa Lucía? Exactamente. Es decir, 331,000 millones de pesos que me costó cancelar algo y que voy a seguir pagando por no tener. Y estoy pagando 80,000 millones de pesos, que es lo que va a costar, por algo que hoy todavía no sé si va a servir, porque también lo auditó el auditor superior y dice pues que la Sedena no sabe si va a ser rentable, que la Sedena reservó información que es muy difícil de auditar. Entonces, si sumamos estos dos, pues vamos a tener 400,000 millones de pesos gastados, 410,000, por no tener nada. Eso es lo absurdo. Es que no se necesita ser ingeniero ni con el debido respeto un gran financiero para entender que con la premura con que se decidió Santa Lucía hay muchísimas más preguntas que respuestas, ¿no? Pero bueno.
Definitivamente, pero lo que sí hay son costos Ya. no recuperables y costos pendientes por cubrir. Mario, te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Ricardo, muy buenos días, un saludo a ti. Buen día, Mario Di Constanzo, consultor financiero. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.